El sonido de la puerta del auto cerrándose fue lo último que escuché antes de ver las luces traseras alejarse en la oscuridad. Me quedé parada en esa esquina desconocida, con las piernas temblando y el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Había neblina en el aire y el frío de la noche me calaba hasta los huesos. No tenía mi bolso. No tenía dinero. No tenía mi teléfono. Solo tenía el suéter que llevaba puesto y la certeza de que mi nuera acababa de dejarme ahí como si yo fuera basura en la calle. Roberta ni siquiera volteó a verme cuando me bajé del auto. Ni una mirada. Ni una palabra más después de todo lo que me gritó durante el camino. Simplemente aceleró y desapareció en la noche, y yo me quedé ahí, en medio de un barrio que nunca había visto, rodeada de calles vacías y edificios con ventanas rotas. El silencio era pesado, interrumpido solo por el ladrido lejano de algún perro callejero y el ruido sordo de música que salía de un bar al final de la cuadra. Miré a mi alrededor buscando algo familiar, alguna referencia que me dijera dónde estaba o cómo regresar a casa. Pero no había nada. Solo sombras largas bajo la luz amarillenta de los postes de la calle y el olor a humedad y basura acumulada. Sentí que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos, pero las contuve. No iba a llorar ahí, expuesta, vulnerable. No todavía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esta pesadilla silenciosa donde mi propia familia me trataba peor que a una desconocida? La pregunta me golpeó con tanta fuerza que tuve que apoyarme contra la pared de un edificio para no caerme. Mis manos temblaban. Mis piernas apenas me sostenían. Y en ese momento, parada ahí en la oscuridad, sentí algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Estaba completamente sola en el mundo. Pensé en mi hijo Paulo. Mi único hijo. El niño al que crié sola después de que su padre nos dejara. El niño por el que trabajé 2 turnos durante años para que pudiera estudiar, para que tuviera ropa limpia y comida caliente en la mesa. El niño al que abracé cada noche y le prometí que siempre estaría ahí para él, sin importar qué pasara. Ese niño se había convertido en un hombre que permitía que su esposa me tratara como algo que molestaba. Un hombre que ya no me defendía. Un hombre que había dejado de verme. La discusión de esta noche había comenzado por algo tan pequeño que ahora me parecía absurdo. Estábamos en el auto, regresando de una cena familiar donde yo había pasado la mayor parte del tiempo callada, sonriendo cuando debía sonreír, asintiendo cuando debía asentir. Roberta conducía y Paulo iba en el asiento del copiloto revisando su teléfono. Yo iba atrás, como siempre. Como el equipaje que nadie quiere pero que tiene que llevar. Cometí el error de sugerirle que tomara otra ruta porque por esa calle siempre había mucho tráfico. Fue todo lo que dije. Una sugerencia simple, sin malicia, sin intención de molestar. Pero Roberta explotó. Se giró hacia mí con esos ojos llenos de desprecio que ya me resultaban tan familiares y me dijo que estaba harta de mis comentarios, de mi presencia, de tener que aguantarme en su vida. Que yo no era más que una carga que arrastraban por obligación. Que si fuera por ella, yo estaría en un asilo hace años. Paulo no dijo nada. Siguió mirando su teléfono como si la conversación no estuviera sucediendo. Como si su esposa no estuviera destrozándome con cada frase. Como si yo no estuviera ahí, sentada a centímetros de él, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Traté de responder, de defender mi derecho a existir en esa familia que yo misma había construido con mis propias manos. Pero Roberta no me dejó hablar. Me interrumpió una y otra vez, lanzando cada insulto con precisión calculada, buscando exactamente dónde doler más. Entonces detuvo el auto en esa esquina oscura y me dijo que me bajara. Así, sin más. Me ordenó que saliera de su auto, de su vida, de su vista. Y cuando dudé, cuando miré a Paulo esperando que dijera algo, que hiciera algo, él solo suspiró y murmuró que tal vez era mejor que me calmara un rato afuera. Que luego pasarían a recogerme. Que no exagerara tanto. Pero no volvieron. Ya habían pasado casi 30 minutos y no había señales de ellos. El barrio se sentía cada vez más amenazante a medida que oscurecía más. Veía sombras moverse en las esquinas y escuchaba voces masculinas que se acercaban y se alejaban. Una mujer mayor como yo, sola en un lugar así, era un blanco fácil. Lo sabía. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo que me gritaba que buscara refugio, que me moviera, que hiciera algo. Pero estaba paralizada. Paralizada por el miedo, sí, pero más que nada por la humillación.
por la comprensión devastadora de que mi familia me había abandonado literal y emocionalmente, que los años que pasé sacrificándome por ellos no habían significado nada, que mi amor no había sido suficiente, que yo no había sido suficiente. Las lágrimas finalmente empezaron a caer y no pude detenerlas. Lloré ahí, contra esa pared fría y sucia, en un barrio donde nadie me conocía y a nadie le importaba. Lloré por todos los años de silencio, por todas las veces que tragué mi orgullo y acepté las migajas de afecto que me daban. Lloré por la mujer que fui alguna vez, esa Silvia joven y fuerte que soñaba con una familia amorosa y un futuro brillante. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿Cuándo exactamente la había perdido? Estaba tan sumida en mi dolor que no noté cuando alguien se acercó. Una voz suave, casi un susurro, me hizo levantar la cabeza. Era una mujer mayor, tal vez unos 10 años más que yo, vestida con ropa elegante pero sencilla. Llevaba lentes oscuros a pesar de la noche y se apoyaba en un bastón blanco. Era ciega. Y estaba parada frente a mí, con la cabeza ligeramente inclinada, como si pudiera verme a pesar de su ceguera. «Hija», me dijo con una voz que sonaba antigua y sabia al mismo tiempo, «puedo escuchar tu dolor desde la otra cuadra. Nadie llora así si no tiene el corazón verdaderamente roto». Limpié mis lágrimas rápidamente, avergonzada de que una desconocida me hubiera encontrado en ese estado. Intenté decir que estaba bien, que solo esperaba a alguien, pero mi voz se quebró y las mentiras murieron en mi garganta. La mujer se acercó más, tanto que pude ver mi reflejo distorsionado en sus lentes oscuros. «Escucha con atención», susurró, «porque lo que voy a decirte puede cambiar todo. Sé lo que te pasó. Sé que alguien de tu propia sangre te dejó aquí como si no valieras nada. Sé que te duele tanto que crees que nunca podrás recuperarte. Pero tengo una propuesta para ti». Mi corazón latió más rápido. Había algo en su voz, en su presencia, que me hacía sentir que esto no era un encuentro casual, que había algo más grande sucediendo, algo que yo no podía entender todavía. Ella se inclinó aún más cerca y su siguiente frase fue apenas audible, como si fuera un secreto que solo yo debía escuchar. «Finge ser mi hermana. Mi chofer viene en camino. Nos iremos de aquí y haremos que tu nuera se arrepienta de haberte dejado atrás. Pero necesito que confíes en mí sin hacer preguntas. ¿Puedes hacer eso?» No sé por qué asentí. No sé qué me hizo confiar en esa mujer desconocida en medio de la noche, en un barrio peligroso, cuando todo en mi vida me había enseñado a desconfiar. Tal vez fue la desesperación. Tal vez fue el agotamiento de tantos años cargando un dolor que nadie más veía. O tal vez, solo tal vez, fue que algo en su voz me recordó a esa Silvia que yo había perdido hacía tanto tiempo. Esa mujer que no tenía miedo de confiar, de arriesgarse, de creer que todavía podía suceder algo bueno. «Sí», logré decir con voz temblorosa. «Confiaré en usted». Ella sonrió entonces, una sonrisa pequeña pero llena de algo que no podía identificar. ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿Tristeza? No lo sabía. Pero sentí que algo acababa de cambiar en el aire de esa calle oscura. Algo importante. Algo irreversible. Como si el universo mismo hubiera escuchado mi dolor y decidiera, en ese preciso momento, ofrecerme una salida que yo no había pedido pero que necesitaba desesperadamente. Un auto negro apareció al final de la calle, deslizándose en silencio hacia nosotras. Era elegante, caro, completamente fuera de lugar en ese barrio destrozado. La mujer ciega levantó su bastón ligeramente, como una señal, y el auto se detuvo justo frente a nosotras. «Ya llegó mi chofer», dijo ella con calma. «Ahora somos hermanas, Silvia. Recuérdalo. Y cuando tu nuera vea lo que viene, entenderá el error que cometió esta noche». El interior del auto olía a cuero fino y a un perfume suave que no pude identificar. Me hundí en el asiento trasero sintiendo la textura suave de la tapicería bajo mis manos temblorosas. La mujer ciega subió con una elegancia que parecía practicada durante décadas, como si ese mismo ritual lo hubiera hecho miles de veces. El chofer no hizo preguntas. No me miró por el espejo retrovisor. Simplemente arrancó el motor y comenzamos a alejarnos de ese barrio maldito donde mi nuera me había abandonado como si yo fuera un objeto roto que ya no servía para nada. Mientras el auto avanzaba por calles cada vez más iluminadas y seguras, comencé a sentir que mi cuerpo finalmente se relajaba. Pero mi mente no paraba. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué me había ayudado? ¿Y qué significaba eso de fingir ser su hermana?
Como si hubiera escuchado mis pensamientos, ella habló sin voltear hacia mí. Su voz era firme pero no fría. Me llamo María Padilla. Tengo 74 años y perdí la vista hace 15. Pero no creas que por eso dejé de ver las cosas importantes de la vida. A veces, hija, cuando pierdes un sentido, los otros se agudizan tanto que puedes percibir lo que otros nunca notarán. Tragué saliva. No sabía qué responder. Ella continuó. Escuché tu llanto desde mi ventana. Vivo en el edificio de la esquina, el único que todavía se mantiene decente en ese barrio olvidado. Y reconocí ese tipo de dolor porque yo misma lo viví hace muchos años. El dolor de ser rechazada por tu propia sangre. El dolor de descubrir que todo lo que diste nunca fue suficiente. Sus palabras me atravesaron el pecho. Era exactamente eso. Exactamente lo que yo sentía, pero no había podido expresar con claridad. Miré por la ventana viendo pasar las luces de la ciudad y sentí las lágrimas acumularse nuevamente en mis ojos. Cuéntame, dijo María con suavidad. Cuéntame cómo llegaste a ese momento. Cuéntame tu historia, Silvia Rodríguez. Y así lo hice. Porque había algo en esa mujer, en su presencia serena y en su voz llena de comprensión, que me hacía sentir segura. Empecé desde el principio. Desde cuando Paulo era apenas un bebé y su padre decidió que la responsabilidad de una familia era demasiado para él. Me dejó una nota sobre la mesa de la cocina y $500 que se evaporaron en menos de un mes entre pañales y leche de fórmula. Trabajé limpiando oficinas por las noches mientras Paulo dormía en una mochila que llevaba amarrada a mi espalda. Durante el día trabajaba en una lavandería doblando sábanas hasta que me dolían los brazos. Dormía 4 horas si tenía suerte. Comía lo que sobraba. Todo lo bueno era para mi hijo. Todo el dinero que ganaba iba para su educación, su ropa, sus libros. María escuchaba en silencio, asintiendo levemente de vez en cuando. El chofer seguía conduciendo sin hacer ruido, como un fantasma al volante. Continué contándole cómo Paulo creció siendo un buen muchacho. Estudiaba bien, me ayudaba en casa, me decía que cuando fuera grande me compraría una casa grande donde yo pudiera descansar por fin. Me prometía que me cuidaría como yo lo había cuidado a él. Y yo le creía. Dios, ¿cómo le creía? Entonces conoció a Roberta. Al principio me pareció una chica correcta. Venía de una familia con dinero, tenía modales educados, sonreía cuando debía sonreír. Paulo estaba enamorado y yo solo quería verlo feliz. Nunca imaginé que esa mujer se convertiría en mi peor pesadilla. Los primeros meses después de la boda fueron sutiles. Roberta empezó a sugerir que yo visitara menos, que ellos necesitaban su espacio como pareja joven. Luego vinieron los comentarios sobre mi ropa, sobre cómo yo cocinaba, sobre mis opiniones que según ella estaban pasadas de moda. Paulo al principio me defendía, pero con el tiempo sus defensas se fueron haciendo más débiles hasta que desaparecieron por completo. Me mudé con ellos cuando vendieron mi pequeño departamento. Roberta dijo que era más práctico, que así podríamos ahorrar dinero. Lo que no dijo fue que me convertiría en su sirvienta sin paga. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, planchaba las camisas de Paulo. Y cada vez que terminaba una tarea, Roberta encontraba algo mal hecho. La comida estaba muy salada o muy sosa. La ropa no estaba lo suficientemente planchada. Yo hacía mucho ruido en las mañanas o no limpiaba bien el baño. María hizo un sonido bajo en su garganta, como si reconociera cada detalle de lo que yo describía. Conozco esa historia, murmuró. La he escuchado tantas veces en tantas versiones diferentes. Pero el dolor siempre es el mismo. Seguí hablando porque ya no podía parar. Le conté sobre las cenas familiares donde yo me sentaba al final de la mesa como una invitada incómoda en lugar de la madre de la familia. Sobre las conversaciones que se silenciaban cuando yo entraba a la sala. Sobre cómo Roberta le prohibió a Paulo darme dinero para mis gastos personales, diciéndole que yo solo lo desperdiciaría. Le conté sobre la vez que me enfermé y necesitaba ir al doctor. Roberta me dijo que fuera en autobús porque ella no tenía tiempo de llevarme. Cuando Paulo sugirió que tal vez podrían pagar un taxi, ella le hizo una escena diciendo que yo siempre estaba exagerando mis dolores para llamar la atención. Paulo terminó disculpándose con ella en lugar de ayudarme a mí. Cada recuerdo era un golpe nuevo. Cada historia una herida que yo había guardado en silencio pensando que tal vez, si yo era más complaciente, más callada, más invisible, las cosas mejorarían.
pero solo empeoraron. La gota que derramó el vaso fue esta noche. Íbamos regresando de una cena con la familia de Roberta. Ella había invitado a sus padres y hermanos, y yo solo estaba ahí porque Paulo insistió en que fuera. Durante toda la cena, Roberta y su madre hablaron sobre lo maravilloso que sería cuando finalmente tuvieran hijos. Sobre cómo Roberta sería una madre perfecta, no como esas mujeres que malcrían a sus hijos y los vuelven débiles. Yo sabía que me estaba lanzando indirectas. Sabía que cada comentario era una flecha dirigida hacia mí. Pero me quedé callada. Sonreí cuando tocaba sonreír. Asentí cuando tocaba asentir. Me convertí en un mueble más de ese restaurante caro donde la cuenta llegó a $300 y nadie me preguntó si la comida me había gustado. En el camino de regreso iba callada en el asiento trasero. Roberta conducía rápido, demasiado rápido. Paulo le dijo que bajara la velocidad y ella respondió que si no le gustaba cómo manejaba, que tomara un taxi. Entonces yo, sin pensar, sugerí que tomara la otra calle porque ésta siempre tenía tráfico a esas horas. María suspiró profundamente. Y ahí estalló todo, ¿verdad? Sí. Roberta pisó el freno tan fuerte que me golpeé contra el asiento delantero. Se volteó hacia mí con una furia que nunca le había visto y empezó a gritarme. Que yo no era nadie para decirle cómo manejar. Que estaba harta de mis comentarios, de mi presencia, de tener que verme todos los días. Que yo era un peso muerto que cargaban por lástima. Que mi único propósito en la vida había sido criar a un hijo, y ni siquiera eso había hecho bien porque Paulo era débil por mi culpa. Le pregunté a Paulo si iba a dejar que me hablara así. Él solo dijo que no quería problemas, que las dos nos calmáramos. Como si yo hubiera hecho algo malo. Como si yo fuera la culpable de la crueldad de su esposa. Roberta siguió manejando, pero su ira no bajaba. Decía que yo era una malagradecida, que ellos me habían dado techo y comida y yo solo les daba problemas. Que mi generación no entendía que los jóvenes necesitaban su espacio. Que si tanto me molestaba vivir con ellos, podía irme cuando quisiera. Entonces, sin previo aviso, desvió el auto hacia ese barrio horrible y se detuvo en esa esquina oscura. «Bájate», me dijo. «Necesitas calmarte y reflexionar sobre lo malagradecida que eres. Camina un poco y piensa si realmente quieres seguir siendo una carga para esta familia». Le dije que no conocía el barrio, que no tenía dinero ni teléfono. Ella respondió que eso no era su problema. Paulo intentó decir algo, pero ella lo cortó diciéndole que si él me defendía, podía bajarse también y acompañarme. Y mi hijo, mi único hijo por el que sacrifiqué toda mi vida, se quedó callado. Me bajé del auto porque no sabía qué más hacer. Pensé que tal vez era una lección, que volverían en unos minutos después de que yo reflexionara. Pero los minutos pasaron y se convirtieron en media hora. El barrio se oscureció más. Escuché gritos a lo lejos y el sonido de botellas rompiéndose. Y comprendí que realmente me habían abandonado ahí. El auto seguía avanzando suavemente por la ciudad. María se mantuvo en silencio durante un largo momento después de que terminé mi historia. Finalmente habló. Tu nuera te dejó ahí esperando que te pasara algo malo. Esperando que la ciudad te tragara y que ella pudiera decir que fue tu culpa por bajarte del auto. Esperando liberarse de ti de la forma más cobarde posible. Sus palabras eran duras pero ciertas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y Paulo? Pregunté con voz quebrada. ¿Mi hijo realmente me odia tanto? Tu hijo, respondió María con tristeza, no te odia. Te ha olvidado. Hay una diferencia. El odio requiere energía, requiere que todavía te importen. Pero el olvido es peor. Es cuando alguien deja de verte como persona y te convierte en una sombra molesta que preferiría que no existiera. El auto finalmente se detuvo frente a un edificio antiguo de 3 pisos. No era lujoso, pero tenía una dignidad callada que me recordó a las construcciones de hace 50 años, cuando las cosas se hacían para durar. La fachada era de piedra clara y las ventanas tenían marcos de madera oscura que parecían recién barnizados. El chofer bajó primero y abrió la puerta para María. Ella salió con la misma elegancia con la que había subido, apoyándose levemente en su bastón. Luego me tendió la mano a mí. Vamos, Silvia. Esta noche dormirás bajo un techo donde nadie te hará sentir que sobras. Sus palabras me quebraron algo por dentro. Tomé su mano y bajé del auto sintiendo que mis piernas todavía temblaban. El aire de la noche era más fresco aquí, limpio,
sin ese olor a basura y desesperanza del barrio donde me habían dejado. Subimos 3 tramos de escaleras. María las conocía de memoria a pesar de su ceguera, contando los escalones en voz baja y tocando la pared con su mano libre. Yo la seguía en silencio, todavía procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Cuando llegamos a su departamento, ella sacó una llave antigua del bolsillo de su abrigo y abrió la puerta. El interior me sorprendió. Esperaba algo oscuro, lleno de muebles viejos y polvo. Pero el lugar estaba impecablemente limpio y ordenado. Había plantas en las ventanas, cortinas de un color crema suave, y muebles que, aunque antiguos, estaban bien cuidados. «Siéntate», me indicó señalando un sofá cerca de la ventana. «Voy a preparar té. O tal vez prefieras café. Tengo de ambos». «Té está bien», respondí con voz débil. Me senté en el sofá y por primera vez en horas sentí que podía respirar completamente. El silencio del departamento no era opresivo como el silencio en la casa de Paulo y Roberta. Era pacífico, como un abrazo tibio. María se movía por la cocina con una precisión que me asombraba. Sabía exactamente dónde estaba cada cosa, contaba los pasos entre el refrigerador y la estufa, tocaba los objetos para identificarlos. En pocos minutos tenía una tetera hirviendo y estaba sirviendo 2 tazas. Se sentó frente a mí y me entregó una taza. El té olía a manzanilla y algo más que no pude identificar. Bebimos en silencio durante un momento. El líquido caliente me reconfortó desde adentro, deshaciendo poco a poco el nudo de tensión que había llevado en el pecho toda la noche. «Ahora», dijo María dejando su taza sobre la mesita, «déjame explicarte por qué te traje aquí. ¿Y por qué necesito que finjas ser mi hermana?» Me enderecé en el asiento, prestando toda mi atención. Ella continuó. «Hace 40 años yo viví algo muy parecido a lo que tú viviste hoy. Mi hija y su esposo me trataban como si yo fuera un objeto que podían usar cuando les convenía y guardar cuando no. Me tenían limpiando su casa, cuidando a sus hijos, cocinando sus comidas. Pero nunca me invitaban a las cenas importantes. Nunca me presentaban a sus amigos como su madre, sino como la señora que les ayudaba. Su voz tenía un peso que venía de lugares muy profundos. Continué escuchando sin interrumpir. Un día mi hija me dijo que había conseguido un lugar para mí en un asilo. Dijo que era por mi bien, que allá estaría mejor cuidada. Pero yo sabía la verdad. Querían deshacerse de mí. Querían mi casa, que estaba a mi nombre, y querían su libertad sin la carga de una madre anciana. «¿Qué hiciste?», pregunté en un susurro. María sonrió, pero no había alegría en ese gesto. Me negué a ir. Les dije que esa casa era mía y que no pensaba dejarla. Entonces empezó el infierno real. Mi hija dejó de visitarme. Mis nietos, a los que yo había cuidado desde bebés, dejaron de venir. Durante 2 años viví sola en esa casa grande sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Tomó otro sorbo de té antes de continuar. Luego perdí la vista. Una enfermedad degenerativa que los doctores no pudieron detener. Y cuando mi hija se enteró, regresó. Pero no por amor o preocupación. Regresó porque vio una oportunidad. Una mujer ciega no puede cuidarse sola, decía. Una mujer ciega necesita ayuda constante. Y ella estaba dispuesta a ayudarme, por supuesto, siempre y cuando yo le diera mi casa. Sentí que mi estómago se encogía. La historia era tan familiar que dolía. «Es horrible», murmuré. «Es como si nos hubieran usado toda la vida y ahora quisieran deshacerse de la evidencia de todo lo que sacrificamos por ellos». «Exactamente», dijo María. «Pero yo no le di mi casa. Aprendí a valerme por mí misma a pesar de mi ceguera. Contraté a un chofer de confianza que me ayuda cuando lo necesito. Organicé mi vida de tal manera que no dependiera de nadie. Y mi hija, al ver que no conseguiría lo que quería, se fue otra vez. Hace 15 años que no sé nada de ella». «¿Y no te duele?», pregunté. «¿No extrañas tener a tu familia cerca?». «Todos los días», admitió ella. «Pero aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada de gente que te hace sentir invisible. El dolor de la soledad se puede soportar. El dolor de la humillación constante te destruye el alma». Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas de una iglesia. Había verdad profunda en cada sílaba. Bebí más té sintiendo que algo dentro de mí empezaba a cambiar. No sabía qué era todavía,
pero era como si una puerta sellada durante años empezara a abrirse lentamente. Ahora, continuó María, te diré por qué necesito que finjas ser mi hermana. Resulta que mi hija se enteró hace un mes que tengo una cuenta de ahorros considerable. Dinero que junté durante toda mi vida trabajando. Son casi $200,000 que planeo dejar a una fundación que ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias. $200,000. La cifra me dejó sin aliento. Era más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Mi hija me llamó después de 15 años de silencio, continuó María con ironía en la voz. Dijo que quería reconciliarse, que había estado pensando en mí y que se arrepentía de cómo habían terminado las cosas, que quería que fuéramos una familia otra vez. ¿Le creíste?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que no. Pero decidí jugar su juego. Le dije que me alegraba su llamada y que estaría encantada de verla. Vendrá a visitarme el próximo fin de semana. Y cuando llegue, tú estarás aquí. Mi querida hermana menor que acaba de volver después de vivir años en el extranjero. No entendía hacia dónde iba todo esto. ¿Por qué querías que yo fingiera ser tu hermana? María se inclinó hacia adelante y aunque no podía verme, sentí el peso de su mirada ciega sobre mí. Porque quiero que mi hija vea que no estoy sola. Quiero que sepa que tengo familia que me cuida y me quiere. Y sobre todo, quiero que entienda que no podrá manipularme para conseguir mi dinero. Cuando vea que tengo a alguien más, alguien que podría ser heredera también, tal vez muestre su verdadera cara. Era un plan calculado, casi cruel en su precisión. Pero había una justicia en el que no podía negar. ¿Y qué gano yo con esto?, pregunté. María sonrió. Ganarás un lugar donde quedarte mientras decides qué hacer con tu vida. Ganarás tiempo lejos de esa casa donde te hacen sentir miserable. Y ganarás la satisfacción de ver que no eres la única que sufrió a manos de una familia ingrata. A veces, Silvia, saber que no estamos solas en nuestro dolor es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Pensé en su oferta. Podía regresar con Paulo y Roberta, disculparme por algo que ni siquiera había hecho mal, y volver a ser invisible en mi propia vida. O podía quedarme aquí, en este departamento tranquilo con esta mujer extraña que parecía entenderme mejor que mi propia sangre. Acepto, dije finalmente. Fingiré ser tu hermana. Pero necesito que me digas algo. ¿Por qué me ayudas realmente? ¿Es solo por tu plan o hay algo más? María se quedó callada por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave, casi vulnerable. Cuando te escuché llorar esta noche, fue como escucharme a mí misma hace 40 años. Y pensé que si alguien me hubiera tendido la mano en ese momento, si alguien me hubiera dicho que no estaba loca, que no era mi culpa, que merecía mejor, tal vez mi vida habría sido diferente. No puedo cambiar mi pasado, Silvia, pero tal vez pueda ayudarte a cambiar tu futuro. Sus palabras me quebraron completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas, finalmente salieron sin control. Lloré por todo lo perdido, por todos los años desperdiciados, por toda la dignidad que había sacrificado pensando que era amor. Y María se levantó, se acercó al sofá y me abrazó. Nos quedamos así, dos mujeres rotas por las mismas heridas, encontrando consuelo en la compañía de una desconocida que entendía el lenguaje universal del dolor maternal rechazado. Cuando finalmente me calmé, María me mostró el cuarto donde dormiría. Era pequeño pero acogedor, con una cama limpia y sábanas que olían a lavanda. Descansa, me dijo desde la puerta. Mañana empezaremos a planear cómo hacer que tu nuera entienda que cometió el error más grande de su vida. Me acosté en esa cama extraña pero cómoda y miré el techo. Afuera podía escuchar los sonidos de la ciudad, pero adentro todo era silencio y paz. Por primera vez en años no sentía el peso de ser una carga. No sentía que tenía que ganarme mi derecho a existir. Simplemente estaba ahí, permitiéndome ser. Desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas de color crema. Por un momento no supe dónde estaba. El colchón era más suave que el viejo sofá-cama donde dormía en casa de Paulo y Roberta. El aire olía diferente, limpio, sin ese aroma a productos de limpieza industrial que mi nuera insistía en usar por toda la casa. Entonces recordé todo. El abandono. La esquina oscura. María. El departamento. La propuesta de fingir ser su hermana. Me senté en la cama sintiendo que mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente extrañamente alerta. Había un reloj antiguo en la mesita de noche.
Marcaban las 9 de la mañana. Hacía años que no dormía hasta tan tarde. En la casa de mi hijo tenía que levantarme a las 6 para preparar el desayuno antes de que Roberta bajara. Si no lo hacía, ella pasaba todo el día recordándome lo inútil que era. Me levanté y encontré mi ropa de ayer doblada sobre una silla. La puerta del cuarto estaba entreabierta y pude escuchar movimientos suaves en la cocina. Me vestí rápidamente y salí. María estaba sentada en la mesa del comedor con una taza de café frente a ella. Llevaba un vestido sencillo de color café claro y su cabello blanco estaba recogido en un moño perfecto. A pesar de su ceguera, había algo en su postura que transmitía control absoluto de su espacio. «Buenos días», dijo sin voltear. «Hay café recién hecho en la cocina. Las tazas están en el gabinete de la derecha, segundo estante. El pan está en la panera sobre el mostrador y en el refrigerador hay queso y jamón». Me serví café con manos temblorosas. Todavía me costaba creer que estaba ahí, en el departamento de una desconocida, planeando fingir ser su hermana para engañar a su hija. Parecía una historia de esas novelas baratas que vendían en los supermercados. «Siéntate», me indicó María cuando regresé con mi taza. «Tenemos que hablar sobre los detalles de nuestra historia. Si vamos a convencer a mi hija de que somos hermanas, necesitamos que cada detalle encaje perfectamente». Me senté frente a ella y bebí un sorbo de café. Estaba fuerte y amargo, exactamente como me gustaba. «¿Qué necesito saber?», pregunté. María se reclinó en su silla. «Mi nombre completo es María Soledad Padilla. Nací hace 74 años en un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. Tuve una hermana menor que murió de fiebre cuando tenía 5 años. Su nombre era Silvia». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Tu hermana se llamaba Silvia?». «Así es. Y tú vas a tomar su lugar en esta historia. Diremos que no murió, que mis padres la mandaron a vivir con una tía en Estados Unidos porque no podían mantener a 2 hijas. Que perdimos contacto durante décadas, pero que recientemente nos reencontramos gracias a Internet». Era una mentira elaborada pero creíble. En esos tiempos era común que las familias pobres mandaran a sus hijos con parientes que tuvieran mejores oportunidades. «¿Tu hija sabe que tuviste una hermana?». «Sabe que existió, pero nunca le hablé mucho de ella». El tema era doloroso. Ahora le diré que descubrí que Silvia no había muerto, que toda mi vida creí una mentira que mis padres me dijeron para protegerme del dolor de la separación. Bebí más café procesando la información. «¿Y qué se supone que hice yo durante todos estos años?». María sonrió levemente. «Viviste en Texas. Te casaste con un hombre que trabajaba en la construcción. Tuvieron un hijo, pero tu esposo murió hace 10 años en un accidente. Tu hijo vive en California ahora, está casado y tiene su propia familia. Vienes a México porque querías reconectar con tus raíces antes de ser demasiado vieja». La historia era simple pero sólida. No tenía los detalles complicados que podrían hacerme tropezar. «¿Y cómo explicas que me quede aquí contigo?». «Porque eres mi hermana y tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. Además, dijiste que en tu departamento en Texas hay problemas de plomería y que te tomará semanas arreglarlo. Así que mientras tanto, te quedas conmigo». Asentí lentamente. Podía hacer esto. Podía actuar como su hermana por unos días. No era tan diferente de actuar como la nuera perfecta y la suegra invisible durante años. Al menos esta vez el papel me daba algo de dignidad. «Hay algo más», dijo María con tono más serio. «Mi hija se llama Laura. Laura Padilla Rivas. Tiene 52 años, está casada con un hombre llamado Joaquín y tienen 2 hijos ya adultos. Laura trabaja en bienes raíces y siempre ha sido obsesionada con el dinero y las apariencias». «¿Cómo es ella?», pregunté con curiosidad. María suspiró. Era una niña dulce cuando era pequeña. Le gustaba pintar y soñaba con ser artista. Pero conforme creció, su padre, mi esposo, le metió en la cabeza que el arte era para los pobres y que ella debía enfocarse en hacer dinero. Cuando él murió hace 20 años, Laura ya se había transformado en alguien que yo no reconocía. Alguien duro, calculador, que medía el valor de las personas por lo que podían darle. Sonaba familiar. Tal vez no tan diferente de cómo Roberta medía mi valor por los servicios que podía prestarle. «Cuando viene a visitarte», continué preguntando, «¿cómo debo comportarme?». «Como mi hermana. Con confianza,
con familiaridad. No te muestres intimidada por ella. Recuerda que en esta historia, tú viviste en Estados Unidos durante décadas. Eres una mujer que ha visto el mundo, que ha trabajado duro, que ha perdido y ha sobrevivido. Tienes tu propia fuerza. No dejes que Laura te haga sentir pequeña. Sus palabras me llenaron de algo parecido al coraje. Durante años me había encogido para ocupar menos espacio, para molestar menos, para ser menos visible. ¿Qué se sentiría hacer lo contrario? ¿Qué se sentiría ocupar espacio sin pedir permiso? Pasamos el resto de la mañana repasando detalles. María me contó historias de su infancia que yo debía conocer si realmente fuera su hermana. Me habló del pueblo donde crecieron, de la casa con techo de teja roja y patio de tierra, del árbol de mango bajo el que jugaban. Me describió a sus padres con tanto detalle que podía verlos en mi mente, el padre serio pero cariñoso, la madre callada pero fuerte. También me enseñó a moverme por el departamento sin molestarla. María tenía todo organizado de cierta manera para poder navegar su espacio sin vista. Los muebles nunca se movían. Los objetos siempre regresaban al mismo lugar. Era un sistema perfecto nacido de la necesidad. Al mediodía preparamos la comida juntas. Yo cortaba las verduras mientras María las cocinaba, usando su sentido del olfato y del oído para saber cuándo estaban listas. Me sorprendió lo independiente que era. No necesitaba ayuda constante, solo pequeñas indicaciones ocasionales. Mientras comíamos, María habló más sobre su plan. Laura vendrá el sábado, en 4 días. Eso nos da tiempo para que te familiarices con la historia y con este lugar. También necesito que vayas de compras. ¿De compras?, pregunté confundida. María asintió. Necesitas ropa nueva. Si viviste en Estados Unidos y tienes una vida estable, no puedes vestir como alguien que ha estado sirviendo en la casa de otros. Necesitas verte como una mujer independiente, con dignidad y recursos propios. Sentí una mezcla de emoción y vergüenza. No podía recordar la última vez que compré ropa para mí. Todo lo que tenía eran prendas viejas, gastadas, que Roberta a veces me pasaba cuando ya no le servían. Pero no tengo dinero, dije en voz baja. Yo te daré el dinero. Considera esto una inversión en nuestro plan. Además, dijo con una sonrisa pequeña, quiero que mi hermana se vea bien cuando conozcas a mi hija ingrata. Esa tarde el chofer nos llevó a un centro comercial. María me dio $500 en efectivo y me dijo que comprara lo que necesitara. Pantalones, blusas, un vestido bonito, zapatos cómodos pero elegantes. Ropa que me hiciera sentir como la mujer que debía haber sido si no hubiera pasado décadas invisibilizándome. Entré a las tiendas sintiendo que estaba haciendo algo prohibido. Cada vez que tocaba una prenda, una voz en mi cabeza me decía que era muy cara, muy bonita, demasiado buena para mí. Pero empujé esa voz hacia abajo y empecé a probarme cosas. Me compré 2 pantalones de vestir en color negro y gris oscuro. 3 blusas de colores suaves pero elegantes. Un vestido de color vino que me quedaba perfecto y me hacía ver 10 años más joven. Zapatos cerrados con un tacón pequeño que me daban altura sin ser incómodos. Incluso me permití comprar un perfume ligero que olía a flores blancas. Cuando regresé al auto cargando las bolsas, sentí algo extraño en el pecho. Era felicidad. Felicidad simple, casi infantil, por algo tan básico como tener ropa nueva que yo misma había elegido. Me dio ganas de llorar, pero me contuve. María me esperaba en el auto con su expresión serena. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Sí, respondí con voz emocionada. Gracias, María. No sé cómo pagarte todo esto. No me lo agradezcas todavía, dijo ella. Esto apenas está comenzando. Cuando mi hija venga, necesitarás toda la fuerza que puedas reunir. Laura puede oler el miedo y la inseguridad como los tiburones huelen la sangre. Si te ve débil, te atacará. Sus palabras me pusieron seria otra vez. Esto no era un juego. Era una batalla silenciosa entre 2 mujeres heridas y sus familias ingratas. Y yo acababa de convertirme en soldado de un ejército que nunca pensé que existiría. Esa noche, mientras me ponía uno de mis nuevos conjuntos frente al espejo del cuarto, me vi realmente por primera vez en años. No vi a la suegra invisible y desesperada por agradar. Vi a Silvia Rodríguez, una mujer de 64 años que había sobrevivido al abandono, a la traición, al dolor.
Una mujer que todavía estaba de pie. Los siguientes 3 días pasaron en una extraña mezcla de calma y anticipación. Cada mañana despertaba en esa cama cómoda, todavía sorprendida de estar ahí. Cada noche me dormía pensando en lo que vendría cuando Laura finalmente apareciera. María y yo caímos en una rutina natural. Yo preparaba el desayuno mientras ella organizaba su día. A veces su chofer la llevaba a hacer trámites o a visitar a una amiga. Otras veces se quedaba en casa y yo la acompañaba en el silencio cómodo que habíamos construido entre las dos. Hablábamos mucho. Yo le contaba más detalles de mi vida con Paulo y Roberta, cosas que nunca le había dicho a nadie porque me daba vergüenza admitirlas en voz alta. Como la vez que Roberta me hizo lavar su ropa interior a mano porque decía que la lavadora la arruinaba, pero en realidad solo quería humillarme. O cuando Paulo me pidió que no bajara a cenar porque tenían invitados importantes y mi presencia podría ser incómoda. María escuchaba cada historia con atención y a veces agregaba sus propias experiencias. Me contó de cuando su hija Laura la llevó a un asilo para que lo conociera, diciéndole que solo era una visita educativa, pero luego trató de dejarla ahí firmando papeles a sus espaldas. María tuvo que llamar a un abogado para salir de ese lugar. El jueves por la tarde estábamos tomando té cuando María dijo algo que me cambió la perspectiva de todo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Silvia? Que yo aprendí hace años que el amor no se mendiga. El amor verdadero se da libremente o no es amor. Lo que tú has estado recibiendo de tu hijo no es amor. Es tolerancia condicionada a tu utilidad. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Yo había pasado años tratando de ganarme el amor de Paulo siendo más útil, más callada, más invisible. Pensando que si yo era perfecta, si no causaba problemas, si me volvía absolutamente prescindible, entonces él me querría. Pero María tenía razón. Lo que yo buscaba no era amor. Era sobrevivir las migajas de afecto que me lanzaban cuando les convenía. Esa noche me paré frente al espejo del baño y me miré con honestidad brutal. Tenía 64 años. Arrugas alrededor de los ojos y la boca. Canas que había dejado de teñir hace años porque Roberta decía que era un gasto innecesario. Manos ásperas de tanto limpiar y lavar. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había sobrevivido, que había criado a un hijo sola, que había trabajado hasta el agotamiento, que había aguantado humillaciones que habrían roto a personas más débiles. No era una mujer terminada. Era una mujer que apenas estaba empezando a despertar. El viernes María me dijo que necesitábamos hacer algo importante. Vamos a ir al banco. Quiero agregarte como beneficiaria de mi cuenta. Me quedé paralizada. María, no puedes hacer eso. Apenas me conoces. Han pasado solo unos días. Ella sonrió con esa expresión serena que ya me resultaba familiar. Precisamente por eso puedo hacerlo. No me conoces lo suficiente para querer robarme. No tienes expectativas sobre mi dinero. Y lo más importante, me has mostrado más respeto y compañía genuina en estos días que mi propia hija en décadas. Pero tu hija, protesté. Ella va a pensar que yo te manipulé, que me aproveché de tu ceguera. Que piense lo que quiera, respondió María con firmeza. Este es mi dinero y yo decido qué hacer con él. Además, esto es parte del plan. Cuando Laura vea que agregué a alguien más como beneficiaria, mostrará su verdadera cara. Ya no podrá fingir que le importo. Tendrá que admitir que solo vino por la herencia. Fuimos al banco esa tarde. El gerente conocía a María y la saludó con respeto genuino. Ella le explicó que quería agregar a su hermana Silvia Rodríguez como beneficiaria de su cuenta con derecho a 50% de los fondos en caso de su muerte. El gerente me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas impertinentes. Procesó los papeles con eficiencia mientras yo firmaba documentos, sin poder creer lo que estaba sucediendo. En cuestión de 30 minutos, yo, que había pasado años sin tener ni $50 propios, estaba listada como beneficiaria de $100,000. Cuando salimos del banco sentí que no podía respirar bien. María, esto es demasiado. No puedo aceptar esto. Ya está hecho, dijo ella con calma. Y no es un regalo. Es una estrategia. También es un mensaje para mi hija. Y tal vez, solo tal vez, es mi manera de darle a otra mujer la seguridad que yo deseé tener cuando era joven y vulnerable. Esa noche casi no pude dormir. Pensaba en Paulo y Roberta. ¿Estarían preocupados por mí?
¿Me habrían buscado? ¿O simplemente habrían seguido con sus vidas como si yo nunca hubiera existido? Parte de mí quería saber. Otra parte tenía miedo de la respuesta. El sábado amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. María se levantó más temprano que de costumbre y pude sentir su tensión. «Hoy es el día», dijo mientras desayunábamos. «Laura llegará a las 3 de la tarde. ¿Estás lista?» «Lista como pueda estar», respondí tratando de sonar más segura de lo que me sentía. María se acercó y tomó mis manos entre las suyas. «Escúchame bien, Silvia. Hoy vas a conocer a una mujer que probablemente tratará de hacerte sentir pequeña. Es su manera de establecer control. Pero tú no eres pequeña. Eres mi hermana. Una mujer que ha vivido, que ha perdido, que ha sobrevivido. Tienes tanto derecho como ella de ocupar espacio en este mundo». Sus palabras me llenaron de algo parecido al coraje. Me puse el vestido color vino que había comprado, me peiné con cuidado y hasta me maquillé levemente. Cuando me miré al espejo vi a una mujer diferente. No perfecta, no joven, pero digna. A las 3 en punto sonó el timbre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que María podría escucharlo. Ella se levantó con calma y fue hacia la puerta. Yo me quedé en la sala, de pie junto a la ventana, tratando de parecer natural. La puerta se abrió y escuché una voz femenina. «Mamá, qué gusto verte. Te ves bien». «Laura, qué alegría que hayas venido», respondió María con un tono que sonaba genuino, pero que yo ya sabía identificar como actuado. «Pasa, tengo una sorpresa para ti». Escuché pasos en el pasillo y entonces Laura entró a la sala. Era una mujer de altura media, delgada, vestida con ropa cara pero sin estilo real. Tenía el cabello teñido de un rubio que no le quedaba bien y maquillaje excesivo que intentaba ocultar su edad. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran fríos, calculadores, evaluando cada detalle de la habitación y de mí. «Laura», dijo María con voz clara, «quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es Silvia Rodríguez, mi hermana». El silencio que siguió fue denso y pesado. Laura me miró de arriba abajo con expresión de absoluta confusión. «¿Tu hermana?» «Pero mamá, tu hermana murió cuando eras niña. Me lo dijiste 1000 veces». «Eso es lo que yo creí durante toda mi vida», explicó María con voz calmada. «Pero hace 2 meses recibí un mensaje por internet. Resulta que Silvia no murió. Nuestros padres la enviaron a vivir con una tía en Texas y me mintieron para evitar el dolor de la separación. Ella creció allá, hizo su vida, y hace poco decidió buscar sus raíces. Nos reencontramos después de casi 70 años». La historia sonaba convincente incluso para mí que sabía que era mentira. Laura seguía mirándome con desconfianza. ¿Y simplemente aparece de la nada después de todos estos años? ¿Cómo sabes que realmente es tu hermana? Podría ser cualquier estafadora aprovechándose de tu ceguera. María se tensó pero mantuvo la voz tranquila. Silvia conoce detalles de nuestra infancia que nadie más podría saber. El árbol de mango en el patio. La casa con techo de teja. Los nombres de nuestros padres. Sus historias coinciden perfectamente con mis recuerdos. Cualquiera pudo haber investigado eso, insistió Laura. «Mamá, tienes que ser más cuidadosa. Hay muchas personas malas que se aprovechan de los ancianos». Sus palabras destilaban veneno disfrazado de preocupación. Decidí que era momento de hablar. Me acerqué con la cabeza en alto y le tendí la mano. «Mucho gusto, Laura. He escuchado mucho sobre ti. María me ha contado que trabajas en bienes raíces y que tienes 2 hijos hermosos». Laura no tomó mi mano de inmediato. Me evaluó unos segundos más antes de estrecharla brevemente. Su apretón fue débil, desdeñoso. «Sí, trabajo en bienes raíces. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas?» «Viví en Texas la mayor parte de mi vida», respondí con la historia que habíamos preparado. «Trabajé en varias cosas. Mi esposo murió hace años y mi hijo ahora vive en California con su familia. Decidí venir a México para reconectar con mis raíces antes de ser muy vieja para hacerlo». «Qué conveniente», dijo Laura con sarcasmo apenas disimulado. «Y ahora vives aquí con mi madre». «Temporalmente», aclaré, «mientras resuelvo unos problemas en mi departamento en Texas». María tuvo la amabilidad de abrirme las puertas de su casa. «Hemos estado recuperando el tiempo perdido.
Laura se volvió hacia su madre con expresión dura. Mamá, necesito hablar contigo a solas. María mantuvo su expresión serena pero firme. Lo que tengas que decirme puedes decirlo frente a Silvia. Es mi hermana y no tengo secretos con ella. Vi cómo la mandíbula de Laura se tensaba. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Miró entre su madre y yo, calculando su siguiente movimiento. Finalmente suspiró con dramatismo exagerado y se sentó en el sofá sin esperar invitación. Está bien, dijo cruzando las piernas. Entonces hablemos con claridad. Mamá, han pasado 15 años desde que hablamos. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotras y quiero disculparme por eso. He estado pensando mucho últimamente en la familia, en lo que realmente importa. Y me di cuenta de que cometí errores. Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso que había practicado frente al espejo. María se sentó en su silla habitual y yo permanecí de pie cerca de la ventana, observando la escena como si fuera una obra de teatro. Aprecio tus palabras, Laura, respondió María con tono neutral. Pero me pregunto qué provocó este cambio de corazón después de tanto tiempo. Laura sonrió pero no llegó a sus ojos. Mamá, a veces una simplemente madura. Mis hijos ya son adultos, mi vida está más estable, y me di cuenta de que no quiero que pase más tiempo sin que tengamos una relación. Eres mi madre, la única que tengo. Había algo profundamente falso en todo su despliegue de emociones. Yo lo reconocía porque había visto actuaciones similares en Roberta 1000 veces. Esa manera de decir las palabras correctas mientras los ojos contaban una historia completamente diferente. Y aparezco yo, dije interrumpiendo el momento, y eso complica tus planes de reconciliación. Laura me miró con frialdad apenas contenida. No sé a qué te refieres. Me acerqué y me senté en el otro sofá, enfrentándola directamente. Claro que lo sabes. Después de 15 años de silencio, apareces justo cuando María tiene familia nuevamente. Cuando ya no está sola y vulnerable como tú la dejaste. El rostro de Laura se endureció. No tienes derecho a opinar sobre mi relación con mi madre. Acabas de aparecer en su vida hace 2 meses. Yo soy su hija. La conozco desde que nací. Y aún así la abandonaste, respondí sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. La dejaste sola durante 15 años. Sin llamadas, sin visitas, sin saber si estaba bien o si necesitaba ayuda. Yo apenas la conozco y ya he estado más presente que tú en más de una década. El silencio que siguió fue tenso y eléctrico. María permanecía callada, dejando que la confrontación se desarrollara. Laura me miraba con odio puro, todas sus máscaras de hija preocupada desvaneciéndose rápidamente. No sabes de lo que hablas, dijo Laura con voz fría. No conoces la historia completa. Mi madre y yo tuvimos diferencias. Eso es todo. Diferencias que ahora quiero resolver. Diferencias sobre tu intento de meterla en un asilo para quedarte con su casa. Pregunté. Porque María me contó esa historia. Me contó cómo trataste de hacer que firmara papeles sin leerlos. Cómo querías declararla incapaz solo porque perdió la vista. Laura se puso de pie bruscamente. Eso es mentira. Mi madre está confundida. La ceguera a veces afecta más que solo la vista. Afecta la memoria, la percepción de las cosas. Suficiente, dijo María con voz que cortaba el aire. Laura, mi mente está perfectamente clara. Y recuerdo exactamente lo que pasó hace 15 años. Recuerdo cómo me llevaste a ese lugar diciéndome que era solo una visita. Recuerdo cómo firmaste los papeles de admisión sin mi consentimiento. Y recuerdo cómo tuve que llamar a mi abogado para salir de ahí. Laura abrió la boca para protestar, pero María levantó la mano. No he terminado. También recuerdo los 15 años de silencio que siguieron. Los cumpleaños sin una llamada. Las navidades pasadas sola. Las veces que estuve enferma y no tuve a nadie de mi sangre que se preocupara por mí. Así que discúlpame si mi memoria está demasiado clara para tu comodidad. El rostro de Laura pasó por varias expresiones. Sorpresa, furia, y finalmente algo parecido al pánico. Mamá, sé que cometí errores. Por eso estoy aquí. Para enmendarlos. Para empezar de nuevo. María se reclinó en su silla. ¿Y tu repentino interés en empezar de nuevo no tiene nada que ver con la llamada que recibiste de tu primo Benjamín informándote sobre mi cuenta de ahorros? Vi cómo Laura palidecía.
Ese maldito Benjamín, murmuró entre dientes antes de darse cuenta de lo que había dicho. Luego intentó recuperarse. No, claro que no. No sé de qué hablas. Laura, dijo María con cansancio en la voz, siempre fuiste mala mentirosa. Benjamín trabaja en el banco donde tengo mi cuenta. Me llamó hace un mes para decirme que habías estado preguntándole sobre mis finanzas. Que quería saber cuánto dinero tenía y si había hecho testamento. 2 semanas después me llamaste queriendo reconciliarte. ¿De verdad crees que soy tan tonta? Laura se quedó en silencio, su expresión mostrando que estaba recalculando su estrategia. Finalmente se dejó caer en el sofá otra vez. Está bien. Sí, me enteré de que tienes ahorros considerables. Y sí, eso me hizo pensar en ti. Pero no de la manera que crees. Pensé que si tienes tanto dinero ahorrado, es porque has estado viviendo muy modestamente, probablemente sola y sin apoyo. Y me sentí culpable. Era una jugada inteligente, admito. Convertir su avaricia en preocupación maternal tardía. Pero María no se dejó engañar. Tengo $200,000 ahorrados, dijo María con voz clara. Dinero que junté durante toda mi vida trabajando. Y tienes razón en que he vivido modestamente. Pero no por necesidad, sino por elección. Porque ese dinero tiene un propósito. Los ojos de Laura brillaron con avaricia apenas disimulada. ¿Qué propósito? Voy a donarlo a una fundación que ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias, respondió María. Mujeres como yo, como Silvia, que dedicaron sus vidas a sus hijos y terminaron solas y rechazadas. Quiero que ese dinero haga algo bueno en el mundo. Vi cómo Laura procesaba la información. Su rostro pasó de la esperanza a la incredulidad y finalmente a la furia. ¿Vas a regalar $200,000 a extraños en lugar de dárselos a tu propia familia? Tú dejaste de ser mi familia hace 15 años, respondió María con calma devastadora. Cuando me dejaste en ese asilo. Cuando nunca regresaste a ver si estaba bien. Cuando decidiste que tu comodidad era más importante que tu madre. Pero soy tu hija, gritó Laura levantándose otra vez. Soy tu sangre. Ese dinero me pertenece por derecho. Ese dinero me pertenece a mí, corrigió María. Y yo decido qué hacer con él. De hecho, ya actualicé mi testamento hace 2 días. 50% irá a la fundación. Y el otro 50% irá para Silvia. El silencio que siguió fue absoluto. Laura me miró con tal odio que sentí un escalofrío. Esto es tu culpa, me dijo con voz venenosa. Apareces de la nada y le metes ideas en la cabeza. Eres una estafadora, una manipuladora que se aprovecha de ancianos vulnerables. Cuidado con lo que dices, respondí manteniéndome firme a pesar del miedo que sentía. Tu madre está perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Y si decidió dejarme algo es porque yo he estado aquí, he sido su compañía, he escuchado sus historias. He hecho lo que tú debiste haber hecho durante todos estos años. Laura se volvió hacia su madre con desesperación. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Tengo hijos que son tus nietos. Necesitamos ese dinero. ¿Para qué lo necesitan?, preguntó María. Tu esposo gana bien. Tú tienes tu negocio de bienes raíces. Tus hijos ya son adultos con sus propios trabajos. Nadie en tu familia está pasando hambre o necesidad real. Pero es mucho dinero, protestó Laura. Dinero que podría asegurar el futuro de tus nietos. Mis nietos que no me han visitado en 15 años, señaló María. Que probablemente ni siquiera recuerdan mi rostro. Que tú nunca trajiste a conocerme ni siquiera cuando nacieron. Perdona si no siento la obligación de asegurar el futuro de extraños que comparten mi sangre pero no mi vida. Laura empezó a llorar. Eran lágrimas calculadas, el tipo que había perfeccionado durante años para manipular situaciones a su favor. Mamá, por favor. Cometí errores pero puedo cambiar. Dame otra oportunidad. No dejes que esta mujer se interponga entre nosotras. Esta mujer tiene nombre, dije con firmeza. Y no me estoy interponiendo en nada. Tu relación con tu madre se rompió mucho antes de que yo apareciera. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que no la lastimes otra vez. Laura se limpió las lágrimas con furia. Vas a arrepentirte de esto. Voy a investigarte. Voy a encontrar quién eres realmente y voy a exponer tu fraude.
Y entonces mi madre verá que tenía razón sobre ti desde el principio. Adelante, dije sintiendo mi corazón latir rápido, pero manteniendo la voz calmada. Investiga todo lo que quieras. No encontrarás nada porque no hay nada que encontrar. Solo una mujer que reencontró a su hermana después de décadas separadas. Laura agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no se queda así, mamá. Voy a impugnar ese testamento. Voy a llevarte a juicio si es necesario. Ese dinero es mío por derecho y no voy a dejar que una estafadora me lo quite. Puedes intentarlo, respondió María con tranquilidad. Pero tengo todos los documentos en orden. Mi testamento fue hecho por el mejor abogado de la ciudad y fui evaluada por 3 doctores diferentes que certificaron mi capacidad mental. No tienes caso, Laura. Lo único que conseguirás es gastar dinero en abogados que al final no te darán lo que quieres. Laura se quedó parada en la puerta con la mano en el pomo. Su cuerpo temblaba de rabia contenida. Me di cuenta de que estaba tratando de decidir si había alguna otra estrategia que pudiera usar, alguna otra carta que jugar. Finalmente se volteó hacia nosotras una última vez. Su rostro había cambiado completamente. Ya no quedaba nada de la hija arrepentida ni de la mujer preocupada. Solo había desprecio puro y duro. ¿Sabes qué, mamá?, dijo con voz fría como el hielo. Tienes razón. No te necesito. Nunca te necesité realmente. Siempre fuiste una carga, siempre con tus quejas y tu necesidad constante de atención. Me hiciste un favor cuando te dejé en ese asilo. Mi único error fue sacarte de ahí. María no se inmutó ante las palabras de su hija. Mantuvo su postura erguida y su expresión serena. Al menos ahora está siendo honesta, dijo. Es lo más parecido a un momento real que hemos tenido en décadas. Laura soltó una risa amarga. ¿Quieres honestidad? Bien. Deseo que vivas muchos años más, mamá. Pero que los vivas sola con tu preciosa hermana falsa. Porque cuando finalmente mueras, no iré a tu funeral. No lloraré por ti. Y enseñaré a mis hijos a olvidar que alguna vez tuvieron una abuela. Con eso, salió del departamento dando un portazo tan fuerte que hizo temblar los marcos de las puertas. El silencio que quedó después era pesado y denso. Me quedé parada sin saber qué hacer o decir. María permaneció sentada en su silla, con las manos cruzadas sobre su regazo. Su rostro no mostraba dolor ni sorpresa. Solo una especie de resignación tranquila, como si hubiera estado esperando exactamente ese resultado. ¿Estás bien?, pregunté finalmente acercándome a ella. Ella asintió lentamente. Estoy mejor que bien, Silvia. Finalmente vi la verdad sin filtros. Durante años me pregunté si había sido demasiado dura con Laura, si tal vez yo había malinterpretado sus intenciones. Ahora sé con certeza que no me equivoqué. Y hay una paz extraña en esa certeza. Me senté junto a ella y tomé su mano. Lo siento. Sé que aunque esperabas esto, no deja de doler. María apretó mi mano suavemente. Duele, sí, pero es un dolor limpio. ¿Entiendes? No es la agonía constante de la duda y la esperanza. Es el dolor de cerrar una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. Ahora puede empezar a sanar de verdad. Nos quedamos así sentadas durante varios minutos, 2 mujeres unidas por el dolor compartido de ser rechazadas por quienes se suponía que debían amarnos. Afuera empezó a llover, las gotas golpeando contra las ventanas en un ritmo constante y reconfortante. «¿Sabes?», dijo María después de un rato, «cuando perdí la vista pensé que era el fin de mi vida. Que todo lo que me quedaba era esperar la muerte en la oscuridad. Pero la ceguera me enseñó a ver cosas que antes ignoraba. Me enseñó a escuchar realmente, a sentir la energía de las personas, a distinguir entre las palabras vacías y las verdaderas. Se volvió hacia mí aunque no pudiera verme. Y por eso supe desde el momento en que te escuché llorar en esa esquina que eras diferente. Que tu dolor era genuino. Que no estabas actuando ni manipulando. Solo estabas rota y necesitabas ayuda. Como yo estuve rota alguna vez». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias por ayudarme, María. Gracias por darme un lugar donde recuperar mi dignidad». Ella sonrió. «No me agradezcas todavía. Porque ahora viene la parte más difícil. Ahora tienes que decidir qué hacer con tu propia vida. Con tu propio hijo y tu propia nuera.
Tienes que decidir si vas a regresar a ser invisible o si vas a reclamar tu derecho a existir con dignidad. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Durante estos días había estado tan ocupada ayudando a María con su situación que había evitado pensar en la mía. Pero ella tenía razón. Eventualmente tendría que enfrentar a Paulo y Roberta. Tendría que decidir qué tipo de relación, si es que alguna, quería tener con ellos. No sé si puedo hacer lo que tú hiciste, admití. No sé si soy lo suficientemente fuerte para cortar lazos con mi único hijo. María se inclinó hacia adelante. La fuerza no es cortar lazos, Silvia. La fuerza es establecer límites. Es decir, te amo pero no voy a aceptar que me trates como algo menos que humano. Es elegir tu propia paz sobre su comodidad. ¿Puedes hacer eso? No estaba segura. Pero sabía que no podía volver a ser la mujer que había sido antes. Esa mujer que se hacía pequeña, que pedía perdón por existir, que aceptaba migajas y las llamaba amor. Esa mujer había muerto en esa esquina oscura donde me abandonaron. Puedo intentarlo, dije finalmente. Puedo intentar ser más fuerte. Eso es todo lo que cualquiera de nosotras puede hacer, respondió María. Intentar. Y si fallamos, nos levantamos e intentamos otra vez. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, María me contó más historias de su vida. Me habló de cuando era joven y fuerte, de cuando soñaba con ser bailarina pero su familia no podía pagar las clases. Me contó de su esposo, un hombre que la amó genuinamente durante 30 años antes de morir de un ataque al corazón. Me habló de su hija pequeña, antes de que el mundo la endureciera y la convirtiera en la mujer amargada que había estado en el departamento hoy. También me habló de su hermana real, la verdadera Silvia que murió a los 5 años de fiebre. La niña que fue su mejor amiga durante los pocos años que vivió. La hermana que persiguió mariposas con ella en el patio y que compartió secretos susurrados en la oscuridad de su cuarto compartido. Cuando te vi esa noche, dijo María con voz suave, por un momento fue como si mi hermana hubiera regresado. Como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad de tener a alguien que realmente se preocupara por mí sin expectativas ni condiciones. Yo también sentí eso, admití. Como si hubiera encontrado la familia que siempre debí tener. La familia que elegimos en lugar de la que nos tocó por sangre. María asintió. Exactamente. ¿Y sabes qué, Silvia? Tal vez esa sea la lección más importante que ambas necesitábamos aprender. Que la familia no se define por la sangre sino por el amor, el respeto y la presencia genuina. Y por esa definición, tú y yo somos más hermanas de lo que Laura y yo jamás fuimos madre e hija. Nos abrazamos entonces, dos mujeres que el destino había unido en la oscuridad y que ahora se sostenían mutuamente en la luz. Afuera la tormenta seguía rugiendo, pero adentro había paz. Una paz que ninguna de las dos había sentido en años. Al día siguiente desperté con una sensación extraña. Era como si algo hubiera cambiado durante la noche. Como si una carga invisible que había estado llevando durante años finalmente se hubiera aligerado un poco. María estaba en la cocina preparando café. Buenos días, hermana, me dijo con una sonrisa. Y por primera vez, la palabra no se sintió como una actuación o una mentira conveniente. Se sintió como la verdad. Buenos días, respondí sintiendo que también sonreía. ¿Qué haremos hoy? Hoy, dijo María sirviendo 2 tazas de café, vamos a empezar a planear tu futuro. Porque tienes que decidir qué hacer cuando Paulo y Roberta finalmente te busquen. Y créeme, te buscarán. La culpa o la conveniencia eventualmente los traerá de vuelta. Tenía razón, por supuesto. No podía esconderme en el departamento de María para siempre. Eventualmente tendría que enfrentar mi propia realidad, mi propia familia rota, mis propias decisiones difíciles. Pero por primera vez en años, sentía que tal vez, solo tal vez, tenía las fuerzas para hacerlo. Pasaron 2 semanas más antes de que Paulo finalmente se pusiera en contacto. María y yo habíamos caído en una rutina cómoda que se sentía más real cada día que pasaba. Ella me enseñaba a navegar por la ciudad, me presentó a sus vecinos como su hermana, y yo cuidaba de ella de maneras pequeñas pero significativas. Estábamos tomando café una mañana cuando sonó mi teléfono. Lo había dejado apagado durante días, pero esa mañana algo me hizo encenderlo. La pantalla se iluminó con 17 llamadas perdidas de Paulo y 32 mensajes de texto. Es él, le dije a María con voz temblorosa. Ella dejó su taza sobre la mesa.
¿Qué dicen los mensajes? Los revisé uno por uno. Los primeros eran casuales, casi indiferentes. Mamá, ¿dónde estás? Roberta dice que te bajaste del auto y no has regresado. Luego se volvían más urgentes. Mamá, estoy preocupado. Llámame. Y finalmente, en los últimos días, había desesperación. Mamá, por favor. Necesito saber que estás bien. Roberta está muy arrepentida. Quiere disculparse. María hizo un sonido de desprecio. Roberta está arrepentida ahora que pasó tiempo suficiente para que se dé cuenta de que no tiene quien le limpie la casa. Tenía razón, por supuesto. Pero a pesar de todo, era mi hijo. Y una parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo, quería creerle. ¿Vas a responderle?, preguntó María. No lo sé. ¿Debería? Ella se reclinó en su silla. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, Silvia. Pero si decides hacerlo, hazlo desde tu fuerza, no desde tu necesidad. No regreses porque te sientes sola o culpable. Regresa, si es que regresas, porque ellos han demostrado que te merecen. Sus palabras me dieron claridad. Decidí responder con un mensaje simple. Estoy bien. Estoy con familia. Cuando esté lista para hablar, te contactaré. La respuesta de Paulo llegó en segundos. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Iré por ti ahora mismo. Roberta quiere verte. Necesitamos hablar. No, respondí. Cuando yo esté lista. No antes. Hubo una pausa larga antes de que llegara su siguiente mensaje. Está bien. Pero por favor, no tardes mucho. Te extraño. Esas dos palabras me quebraron un poco. Te extraño. ¿Era verdad? ¿O solo extrañaba mis servicios, mi presencia silenciosa que hacía su vida más fácil? No lo sabía. Y esa incertidumbre me dolía más que cualquier otra cosa. Durante los siguientes días, Paulo siguió enviando mensajes. Algunos eran simples saludos. Otros eran más elaborados, contándome sobre su día, sobre cosas que pasaban en la casa. Roberta aparecía en algunos mensajes, siempre en tercera persona. Roberta dice que lo siente. Roberta pregunta cuándo volverás. Roberta quiere hablar contigo. Nunca ella misma. Siempre a través de Paulo. Como si incluso su arrepentimiento tuviera que ser mediado, filtrado, hecho más aceptable a través de otra persona. María notó mi inquietud creciente. ¿Estás pensando en regresar?, dijo una tarde. No era una pregunta. No sé, admití. Es mi hijo, María. Es lo único que tengo en este mundo además de ti. Eso no es verdad, respondió ella con firmeza. Tienes tu dignidad. Tienes tu paz. Tienes una vida que apenas estás empezando a reconstruir. Y tienes a mí, sí, pero también tienes algo más importante. Te tienes a ti misma. Pero ¿y si realmente ha cambiado?, pregunté con desesperación. ¿Y si Roberta realmente está arrepentida? ¿Y si puedo tener una relación con mi hijo que sea real? María suspiró. Entonces ponlos a prueba. No vayas corriendo de regreso. Haz que vengan ellos a ti. Haz que demuestren que este arrepentimiento es real y no solo conveniencia. Tenía razón. Les envié un mensaje a Paulo. Si quieren verme, pueden venir aquí. Y le di la dirección del departamento de María. Su respuesta fue inmediata. Iremos mañana. ¿A qué hora te viene bien? A las 4 de la tarde, respondí. Esa noche apenas pude dormir. María me encontró en la sala a las 3 de la mañana, sentada en la oscuridad mirando por la ventana. Se sentó junto a mí sin decir nada durante un largo rato. Tengo miedo, admití finalmente. Tengo miedo de que me vean y vuelva a convertirme en esa mujer pequeña que no sabe decir que no. Tengo miedo de que todo lo que he aprendido aquí se evapore en el momento en que vea a mi hijo. María tomó mi mano. Entonces recuerda esto, Silvia. Recuerda cómo te sentiste cuando te dejaron en esa esquina. Recuerda la humillación, el miedo, la sensación de no valer nada. Y pregúntate si alguna cantidad de disculpas puede borrar eso. No digo que no los perdones. Pero el perdón no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver a ponerte en una posición donde puedan lastimarte otra vez.
A las 4 de la tarde del día siguiente sonó el timbre. María se quedó en su cuarto, dándome privacidad, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Yo abrí la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Paulo estaba ahí, y detrás de él, Roberta. Mi hijo se veía cansado, con ojeras profundas y el rostro más delgado de lo que recordaba. Roberta, por otro lado, se veía incómoda pero no exactamente arrepentida. Llevaba ropa cara y maquillaje perfecto, como si esta fuera una reunión de negocios y no una disculpa. «Mamá», dijo Paulo y había lágrimas en sus ojos. Dios, estaba tan preocupado. Dio un paso adelante como para abrazarme, pero algo en mi postura lo detuvo. «Entren», dije con voz más fría de lo que pretendía. Se sentaron en el sofá, mirando alrededor del departamento con curiosidad mal disimulada. Roberta especialmente evaluaba cada detalle, probablemente calculando el valor de las cosas. «¿Quién vive aquí?», preguntó Paulo. «Dijiste que estabas con familia». «Una tía», mentí usando la historia que María y yo habíamos acordado. «Una tía que no veía desde hace años. Me ha estado cuidando». Roberta finalmente habló. «Silvia, quiero disculparme por lo que pasó esa noche. Estaba estresada, no pensé con claridad. Nunca debí dejarte en ese barrio. Fue un error terrible». Sus palabras sonaban ensayadas, vacías. No había vergüenza real en su voz, solo la incomodidad de alguien que está cumpliendo con una obligación desagradable. «Un error», repetí. «¿Llamarías a abandonar a alguien en un barrio peligroso, sin dinero, sin teléfono, solo un error?» Ella se movió incómoda en su asiento. Fue un momento de mal juicio. Estaba enojada. «¿Y ahora?», pregunté. «¿Ya no estás enojada?». Roberta miró a Paulo como buscando apoyo. Él tomó su mano y se volvió hacia mí. «Mamá, todos cometimos errores». Roberta ya se disculpó. «Yo también lo siento. Debí defenderte esa noche. Debí buscar inmediatamente. Pero estoy aquí ahora. Queremos que regreses a casa». «¿A hacer qué?», pregunté. «¿A seguir siendo su sirvienta? ¿A seguir siendo invisible hasta que me necesiten para algo?». Paulo pareció genuinamente sorprendido. «No eres nuestra sirvienta, mamá». Miré a mi hijo con una mezcla de tristeza y claridad que nunca antes había sentido. «No lo soy». «Paulo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos como familia en lugar de que yo sirviera y comiera sola en la cocina? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre y no como alguien que está ahí para hacer tu vida más fácil?». Paulo bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. «Yo no me había dado cuenta de que te sentías así. Porque nunca preguntaste», respondí. «Porque era más fácil no ver mi dolor. Porque mientras yo no me quejara, ustedes podían seguir fingiendo que todo estaba bien». Roberta se puso de pie bruscamente. «Mira, ya nos disculpamos. No sé qué más quieres de nosotros. Si no quieres regresar, está bien. Pero no nos hagas sentir como monstruos. Te dimos techo, comida, todo lo que necesitabas. ¿Y yo qué les di a ustedes?», pregunté sintiendo algo oscuro y poderoso crecer en mi pecho. «Les di mi juventud criando a Paulo sola. Les di mi trabajo gratuito limpiando su casa durante años. Les di mi dignidad cada vez que acepté sus insultos sin responder. Les di todo lo que tenía y ustedes lo tomaron como si fuera su derecho». «Eres dramática», dijo Roberta con desdén. «Siempre tan dramática». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Me levanté y caminé hacia la puerta, abriéndola de par en par. «Salgan». «Ahora». «Mamá», protestó Paulo. «Por favor, no hagas esto». Lo miré con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «Te amo, Paulo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero no voy a regresar a una casa donde me hacen sentir que no valgo nada. No voy a volver a ser invisible. Si quieres tener una relación conmigo, será en mis términos. Con respeto, con dignidad, con amor real. O no será». Paulo se levantó lentamente, su rostro mostrando algo que podría haber sido comprensión o tal vez solo derrota. Roberta ya estaba en la puerta, claramente ansiosa por irse. «¿Dónde vas a vivir?», preguntó Paulo con voz quebrada. «Aquí, con mi tía».
Ella me necesita y yo la necesito a ella. Tengo un lugar donde pertenezco ahora. Un lugar donde no tengo que ganarme el derecho a existir cada día. Paulo asintió lentamente. Entiendo. Y lo siento, mamá. De verdad lo siento. Lo sé, dije con más suavidad. Pero sentirlo no es suficiente. Necesitas demostrarlo. Y eso toma tiempo. Ellos se fueron entonces. Paulo caminando lentamente como si cada paso le doliera, Roberta apurada y molesta. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba. María salió de su cuarto y se acercó. Me abrazó sin decir nada. Lloré en su hombro, no de tristeza sino de alivio. Lo había hecho. Había establecido límites. Había elegido mi dignidad sobre su comodidad. Estoy orgullosa de ti, susurró María. Sé lo difícil que fue. Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero constante. Paulo me llamaba cada semana, conversaciones breves al principio, haciéndose gradualmente más largas y profundas. Me contaba sobre su vida, pero también empezó a preguntarme sobre la mía. A escucharme realmente. Roberta nunca llamó. Según Paulo, ella estaba resentida y se negaba a admitir que había hecho algo malo. Eventualmente Paulo se mudó solo, dejándola. Me dijo que finalmente entendió que su esposa no era la persona que él creía que era. Que había estado ciego durante años. María y yo nos volvimos inseparables. Ella me presentó a la fundación que ayudaba a mujeres mayores abandonadas. Empecé a hacer trabajo voluntario ahí, compartiendo mi historia con otras mujeres que habían vivido cosas similares. Descubrí que mi dolor, esa cosa terrible que había cargado durante años, podía convertirse en algo útil. Podía ayudar a otras a sanar. Un año después de aquella noche en la esquina oscura, María se enfermó. Era algo que veía venir, me dijo. Su corazón estaba cansado. Los doctores le daban meses, tal vez semanas. No tengas miedo, me dijo una noche mientras la cuidaba en su cama. He vivido una vida larga. He conocido el amor y el dolor, y ambos valieron la pena. Pero lo mejor de todo es que en mis últimos años encontré a mi hermana. No la hermana que perdí de niña, sino la hermana que el destino me dio cuando más la necesitaba. Lloré entonces, no por mí sino por ella. Por todo lo que había sufrido y por toda la sabiduría que había ganado a través de ese sufrimiento. María murió 3 semanas después, en paz, con mi mano sosteniendo la suya. En su testamento dejó todo como había dicho. 50% para la fundación y 50% para mí. $100,000 que no eran solo dinero sino libertad. La libertad de no depender nunca más de nadie. La libertad de elegir mi propia vida. Laura apareció en el funeral, pero solo brevemente. Me miró con odio, pero no dijo nada. No había nada que decir. Su madre había muerto y ella tendría que vivir con el conocimiento de que desperdició 15 años que nunca podría recuperar. Paulo también vino al funeral. Lloró de verdad, no por María a quien apenas conocía, sino por mí. Por todo lo que había pasado. Por todo lo que él no había visto hasta que fue casi demasiado tarde. Ahora, 2 años después, vivo en un departamento pequeño pero cómodo cerca de la fundación. Paulo me visita cada 15 días. Nuestra relación no es perfecta, pero es real. Hay respeto, hay límites, hay amor genuino. A veces pienso en esa noche cuando Roberta me dejó en aquella esquina oscura. La noche que pensé que era el fin de todo. Y me doy cuenta de que en realidad fue el principio. El principio de encontrarme a mí misma. El principio de aprender que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. María me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto y la presencia genuina. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Me enseñó que el dolor compartido puede convertirse en fuerza colectiva. Cada semana visito su tumba. Le cuento sobre las mujeres que hemos ayudado en la fundación. Sobre las vidas que hemos cambiado usando su dinero y su historia. Sobre cómo su legado sigue creciendo. Y siempre termino diciéndole lo mismo. Gracias, hermana. Por encontrarme en mi momento más oscuro. Por mostrarme que todavía era posible la luz. Porque eso es lo que ella hizo. En medio de mi noche más negra, cuando pensé que no había salida, apareció una mujer ciega que vio lo que nadie más había visto. Que yo valía la pena. Que merecía respeto.
que mi historia no había terminado. Y tenía razón. Mi historia apenas estaba comenzando. Ahora ayudo a otras mujeres a escribir sus propios nuevos comienzos. Les digo que nunca es demasiado tarde, que la edad no significa que tengan que aceptar el maltrato, que tienen derecho a vivir con dignidad hasta su último aliento. Algunas me creen de inmediato, otras necesitan tiempo, pero todas eventualmente ven la verdad, que ellas no son el problema, que no tienen que encogerse para hacer espacio a otros, que pueden ocupar todo el espacio que necesiten y aún así ser amadas. Esta es mi vida ahora. No es la vida que imaginé cuando era joven, pero es una vida con propósito, con significado, con paz. Y eso es más de lo que jamás pensé que tendría. Así que a cualquier mujer que esté leyendo esto, que se sienta invisible, que crea que ya no hay esperanza, te equivocas. Siempre hay esperanza. Siempre hay un camino hacia la luz. A veces ese camino comienza en el lugar más oscuro, en una esquina olvidada, en una noche fría, en el momento en que todo parece perdido. Pero si mantienes los ojos abiertos, si mantienes el corazón dispuesto, encontrarás tu propia María, tu propia guía, tu propia fuerza. Y descubrirás que todo este tiempo, la fuerza estuvo dentro de ti. Solo necesitabas a alguien que te recordara cómo encontrarla.